en ese orden es hacia donde apunta esto es positivo, lo que va en contra es negativo. Si el eje va hacia abajo, ¿cuál sería? Y a la izquierda, ¿okay? ¿Cuál sería positivo en D1? Negativo, positivo. El positivo sería la izquierda, porque es la orientación hacia donde está yendo, va de derecha a izquierda, ¿ok? Y por lo tanto el derecho sería negativo, ¿ok? Listo, hasta ahí, muy bien. Para lo que es D2, ¿okay? Para lo que es la derivación 2, la bipolar D2, igualito. La D2 está compuesta por ¿quién? Por el brazo derecho y pierna izquierda, ¿ok? Entonces, insisto, hacia abajo y a la izquierda es positivo, por lo tanto el positivo ¿cuál es? El de la pierna izquierda y el brazo derecho sigue siendo negativo. ¿Listo? Al revés, en la siguiente derivación, para la D3, compuesta por el brazo izquierdo y la pierna izquierda, ¿cuál es el positivo y cuál es el negativo? La pierna sigue siendo positivo y el brazo izquierdo sigue siendo negativo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo entonces? Entendido esto. Muy bien. Perdón, estoy en clase, aquí ya me lo veía. A ver. Entonces, les decía que estas tres derivaciones formaban el triángulo del todo. ¿Ok? Pero adicional a eso, mi tocayo Wilson incluyó estas tres más, pero al incluir estas, la F, la L, la R, tal como así simplemente, el voltaje que representaban en el trazado electrocardiográfico eran unas ondas muy pequeñitas que no se veían, no se podían calcular, incluso aumentando el estándar de voltaje. El estándar del voltaje, ya ustedes lo han dicho, ¿es cuánto? 1 centímetro, que equivale a ¿qué? A 1 milivoltio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, incluso aumentando era muy pequeño. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cómo es que salen estas derivaciones ABF, ABL y ABR? Anuló, ¿okay? Anuló dos derivaciones y quedaron solo en el eje normal. Este ABF, A significa aumento de voltaje, AB, ¿ok? Entonces, para formar este ABF, yo he tenido que anular los dos brazos para que me dé solo como resultante un vector único. Y para eso, como yo insisto, se anulaban los dos brazos, una cuestión de resistencias. ¿Okay? Para ABL yo anulaba brazo derecho, pierna izquierda, y para ABR, ¿okay? Anulaba brazo izquierdo y pierna izquierda. Y tenía ese resultante los vectores. ¿Okay? Y tenía ese resultante. Entonces, siguiente dato, por favor. Esta es la ubicación de las precordiales. Hasta ahí quedamos, ¿verdad? Lo que son las bipolares y unipolares. Y estas son las precordiales, ¿ok? Las que están en el plano horizontal. Ahí tenemos la ubicación, que es lo que yo les había dicho. Cuarto espacio intercostal para B1, B2. Línea medio clavicular, quinto espacio para B4. El B3 queda entre B2 y B4. Y B5 en línea axilar anterior y B6 en línea axilar media. A la misma altura de B4. ¿Ok? Listo. Entonces, eso es lo mismo, lo que ustedes están viendo ahí, plano horizontal, las derivaciones precordiales B1, B6, y lo que son el plano frontal o derivaciones de miembros, que ahí están D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF. ¿Ok? Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahí es básicamente el íntegro. ¿Ok? Ya no estamos uniendo todos los vectores del electrocardiograma en un solo punto. ¿Y para qué hacemos eso? Hacemos eso para determinar una resultante de la suma de todos esos vectores. Y eso es lo que nosotros más adelante vamos a sacar, que se llama el eje del corazón. ¿Ok? Siguiente, Tati. Entonces, ¿cómo damos lectura nosotros? ¿Cómo leemos un electrocardiograma? Primero tenemos que determinar frecuencia. Y cuando hablamos de frecuencia, nosotros primero tenemos que recordar que en un electrocardiograma normal tiene dos componentes. Esto es un plano, ¿verdad?
hay dos componentes. Hay un componente vertical y hay un componente horizontal. Este componente vertical tiene que ver con el voltaje. Y este componente horizontal tiene que ver con el flujo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, nosotros tenemos un estándar para hacer una lectura del electrocardiograma. Cuando hablamos de voltaje, ¿cuál es el estándar para el voltaje? Primero, el registro del electrocardiograma se da en un papel milimetrado. ¿Ok? Ese papel milimetrado, cada cuadradito representa 1 milímetro. ¿Ok? Cada cuadradito representa 1 milímetro. Esto que están viendo acá ustedes, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro, 1 milímetro. Así. Tanto en el eje horizontal como en el eje vertical. Pero tiene una interpretación diferente. Si es en el eje vertical, estamos hablando de voltaje. Y la equivalencia, no te me duermas hoy. Y en este eje vertical, el estándar, ¿qué es? ¿Qué? 10 milímetros equivalen a ¿cuánto? A 1 milivoltio. ¿Ok? O sea, ¿qué significa? Que si yo tengo acá cada cuadradito, ¿cuánto vale? 0.1 milivoltio. ¿Ok? Por lo tanto, si yo te pregunto cuánto es el voltaje de esa onda R, ¿tú qué me dirías? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Dónde sacaron 8? 1, 2, 3, 6. A ver, una cosa, a ver, antes de que sigan adivinando. El conteo se hace a partir de la línea de trazado. Y la línea de trazado es lo que ustedes están viendo acá. ¿Okay? Entonces, si un cuadradito equivale ¿a cuánto? A 0,1 milivoltios. Es el R 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0.6 milivoltios positivo. ¿Ok? Si nosotros solo vemos esa R, no hay ningún problema. Pero tenemos que ver esta S también. 0.2 negativo. Y esa S es, ¿cuánto? 0.2 milivoltios, pero negativo. Y en realidad lo que nosotros vamos a medir después de esa diferencia de voltaje, dependiendo de la derivación, es la resultante entre esos. ¿Ok? Es la resultante entre esos. Para que me entiendan. Empieza desde el verde, desde que empieza a contar ¿Hacia arriba o hacia abajo? hacia De la línea de trazado. Ya, entonces. Hacia arriba son 6. ¿Contaste? Y hacia abajo son 2. ¿Sí? A ver, de esta línea de trazado 1, 2 y para arriba 1, 2 hasta 6. Brilla mucho. ¿Sí? ¿Ok? Entonces de 0,6 milivoltios y 0,2. Me cansé, te noto un ratito. Para nosotros no vamos a sacar los milivoltios, pero lo podemos hacer por cuadraditos. Es más fácil. Entonces, les decía que nosotros, dependiendo de qué derivación estemos, lo que normalmente puede ocurrir, por ejemplo, imaginen que esta... Esto es parte de lo que vamos a ver más adelante para la determinación de eje, pero es importante que ustedes lo sepan. Imagínense un QR es este. Listo. Acá. Y esto que sea, ¿qué derivación es esta para 2? Imagínense que estos sean de 2. ¿Ok? Si hablamos de 1, 2, 3, 4 positivos. ¿Ok? ¿Cuánto es eso? Más 0.4 milímetros. Pues nosotros lo trabajamos por cuadraditos porque va a ser igual para arriba y para abajo. ¿Ok? Y para abajo hay 2. O sea, en la derivación 2 tienes... ¿Cuál sería la resultante de 0.2? ¿Qué es lo que nosotros vamos a medir después? 0.2 Más 4. más 4 menos 2. 0.2.
Y eso, esa resultante, es lo que nosotros llevaríamos al eje de la derivación 2 como su sigma. Y el eje de la derivación 2 es este, 60 grados, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y esto es positivo y acá es negativo, ¿verdad? Entonces, si es 2, yo por ejemplo podría representar este vector así. ¿Ok? Y así, por ejemplo, no sé, se me ocurre que... A ver. Que tengo que poder decir así. Y que esta sea, ¿qué derivación es este? Es 3. Que esta sea 3. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto va a ser para 3? 1. Más 1 menos 2. Menos 2. Menos 2. ¿Ok? ¿Cuánto es? Menos 1. Entonces, la derivación 3 es en ángulo de 120. Para acá están los positivos y para acá están los negativos. Por lo tanto, la resultante, ¿cuánto sería? Menos 1. Si es positivo, la resultante es negativa. ¿Ok? ¿Sí? ¿Me dejan entender? Entonces, así tendríamos que hacer de todos y encontrar al final la resultante de todos esos vectores, que sería el resultado final del eje del corazón, que eso lo vamos a ver más adelante. ¿Okay? Pero simplemente esto lo estoy explicando para que ustedes vean cómo es una onda positiva, cómo es una onda negativa. ¿Okay? Y si está, imaginémonos que esto es 2,2, eso es una onda isoeléctrica. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿ya se entendió entonces lo que es el voltaje? ¿Sí? Listo. Seguimos entonces. Entonces, la otra característica estándar que nosotros tenemos es que la velocidad, ¿verdad? La velocidad a la que va a registrar. Te va a registrar solamente si es positivo o negativo, ¿no? ¿Cómo? O sea, los valores que coloca en el gráfico, los vectores, solamente va Necesita solo la resultante. ya solamente si es positivo o Ahora, negativo si tú para ver la quieres, dirección. ojo, claro, si tú quieres, tú dibujas la resultante entre ellos. ¿Ok? Porque tú estás hablando de un solo plano, ¿no? O sea, estás hablando que esto, lo que tú estás midiendo acá en voltaje, está en este eje. ¿Ok? Y hay tantos positivos para acá y hay tantos negativos para acá. En este eje, porque no te olvides que cuando nosotros hablamos de la derivación 3, lo que estamos midiendo es este eje. Entre este y este, la diferencia de voltaje entre estos dos, porque esto es una bipolar. Están midiendo el del brazo izquierdo, ¿con qué? Con la pierna izquierda. ¿Ok? Por eso es así. Entonces el positivo es abajo y el negativo es arriba. O sea, la diferencia de voltaje de esta, hasta acá, ¿no? La diferencia de voltaje entre este era el positivo, o sea, este trazado entre estos dos me ha dado menos 2 milivoltios, ¿ok? Menos 2 milivoltios hacia el brazo y más 1 milivoltio hacia la pierna. Y entonces la resultante, ¿cuál es? Menos 1, que iría, este va a ser el brazo. ¿Ok? Listo. ¿Se entendió voltaje entonces? Sí. Listo. Cuando hablamos de velocidad hemos dicho es el trazado horizontal. Entonces, la velocidad en función de estos cuadraditos, la velocidad estándar, ¿cuánto es? 25 kilómetros por segundo. ¿Qué significa eso? Que en un segundo ese equipo de electrocardiógrafo le va a hacer un trazado 25 cuadraditos. O sea, 25 cuadraditos va a recorrer esa plumilla marcando las ondas en un segundo. ¿Ok? Entonces, esto es importante porque de acuerdo a esta velocidad yo recién puedo ver por cuánto divido la frecuencia. Porque nosotros cuando sacamos frecuencia cardíaca, ¿cómo hacemos? No decimos frecuencia cardíaca por segundo, ¿verdad? Sino por minuto. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Entonces, esto que hacemos nosotros, si vamos a hacerlo con un cuadradito chiquito, ¿cuánto vale un cuadradito? 1 milímetro. ¿Ok? Y si hablamos de tiempo, ojo, si hablamos de tiempo, ¿cuánto valdría 5 cuadraditos? 0,1 milímetros. 0.20. 0.20
segundos. ¿Por qué? Porque son 25 milímetros por segundo. O sea, en un segundo ha recorrido 2, 3, 4, 5. O sea, acá hay 25 cuadraditos para que me entiendan. ¿Ok? De acá a acá hay un segundo. De acá a acá hay 0,2, 0,2, 0,2, 0,2. ¿Ok? O 0,20 si quieres. 20, 20 por 5. Listo. ¿Ok? Y este 0,20 que tú estás viendo en estos cuadraditos grandes, ¿ok? Se dividen en 5 cuadraditos chiquitos. Así. Por lo tanto, uno de estos cuadraditos, que es lo que te hemos enseñado, es 0,04. ¿Ok? ¿Listo? Muy bien. Quiero la llave. ¿Se entendió hasta ahí? Yes, yes. Vayamos entonces nosotros ahora sí a hacer la lectura de un ejemplo. Esto ya se entendió, este es el último, vamos por acá. Entonces, cuando nosotros hemos dicho que vamos a ver frecuencia. ¿Ok? Para nuestro grupo. Nosotros tenemos dos opciones para sacar frecuencia completa. Podemos hacerlo contando cuadraditos grandes o contando cuadraditos chiquitos. ¿Ok? Si son cuadraditos grandes, vamos a sacar cuadraditos grandes 300 entre el número de cuadrados grandes. ¿Ok? Y si queremos contar cuadraditos chiquitos, 1500 entre el número de cuadraditos chiquitos. ¿Ok? ¿Sí? Pero eso, ¿entre quiénes? Entre este número de cuadraditos grandes o chiquitos va a ser entre dos R's contiguas. O sea, Hay dos cuadraditos grandes. ¿Cuál es el cuadradito chiquito? ¿Qué? El chiquito ese de 300. 1500, chiquito. El chiquito de 1500. Sí, 1500 es el chiquito. Y el 300 es el grande. Entre dos, fíjense ¿qué? ustedes. Dos R's. ¿Qué sale? No sé. En esa R, a esa R tendríamos que contar si R de queremos punto. el número de cuadraditos pequeños o si quieres el número de cuadraditos grandes. Pero el número, cuando cuentes cuadraditos grandes, tienes que contar con su fracción. ¿Ok? Por ejemplo, si es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y el R está acá y el R está acá, entonces es cuando dos cuadraditos, 2.4 cuadraditos. Cuenten cuadraditos chiquitos. A ver, si esto, si yo te digo que llega acá desde un cuadradito, o sea, es desde acá hasta acá, ¿ok? Acá está una R y acá está la otra R. ¿Sí? Si vas a contar cuadraditos grandes, hay dos cuadraditos más el 40%, ¿ok? ¿Sí? O sea, 2 puntos. Entonces, ¿qué sería acá? 300 entre 2.4. Pero si quisiéramos contar cuadraditos pequeños, sería 300 entre 10 más 2, 12. 300 entre 12 y esa sería la frecuencia. ¿Hay que entender? ¿No? Sí. Perdón, 1500. Pero Cuando contamos cuadraditos grandes es 300, cuando contamos cuadraditos chiquitos es 1500. 500. ¿Sí? Y los resultados pueden ser similares, obviamente. ¿Ok? A ver, saquemos por ejemplo acá. 300 entre 2.4. Calculadora, 1500 entre 12. Ya, ¿cuánto? 125 de trabajo. 125. Y el otro también 125. ¿Listo? ¿Se entendió
Entonces así sacamos frecuencia. Segundo. Bien. Para ver el ritmo nosotros nos trasladamos a sacar. ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Que para que el sistema cardiovascular garantice un circuito unidireccional, esto siempre se tiene que cumplir de esta forma. O sea, que primero se despolarice el nodo sinusal, que luego se despolarice la aurícula y después se despolarice el ventrículo. ¿Ok? Siempre tiene que ser así, porque si no es así, entonces estamos con problemas, eso ya es patológico. ¿Ok? Y esto es fisio, no es fisiopático, entonces nosotros vamos a verlo normal. Entonces, ¿qué significa en esta? Trasladamos, esto vamos a trasladarlo acá. Esto es P, esto es URS. A ver, repítame por correcto lo que ya aprendí. ¿Qué es P? Despolarización auricular. Todos a la vez, cuando cuento tres. 1, 2, 3. ¿Qué es P? Despolarización auricular. ¿Qué es QRS? Despolarización ventricular. ¿Qué es T? Repolarización ventricular. Entonces, eso tiene una explicación acá. ¿Ok? Porque entonces yo voy a decir que este segmento PR es el tiempo que demora Ajá, desde desde que el nodo sinusal lanza hasta que se retrasa, hasta que básicamente termina, se distribuye a las vejigas. ¿Ok? Porque las fibras del Purkinje son rapiditos y básicamente ya forman el QRS. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, igualito. ¿Pasas donde está la superposición con el potencial de acción? Acá. Con esto marcamos la espacio, ¿ok? Fíjense ustedes. Entonces, ¿el QRS qué significa? Despolarización ventricular. Y nosotros sabemos que la despolarización ventricular corresponde a ¿qué? Al potencial de acción. Por lo tanto, esta fase cero del potencial de acción se correlaciona con ¿qué? Con el inicio del QRS, ¿verdad? Listo. ¿Ya? Otra cosa, la onda T se correlaciona con qué fase del potencial de acción. 3, que corresponde a qué? Ojo, y el doctor ya les explicó que esto era por ¿verdad? Por eso hace la pendiente acá, ¿ok? ¿Ok? ¿Listo? Entonces, fíjense ustedes, ¿qué más? ¿Qué otro dato importante hay? El tiempo, ST también es importante, porque tiene que ver con el periodo refractario de la fibra contráctil ventricular. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasaría, volviendo al inicio? ¿Qué pasaría si hay un PR corto? O sea, ¿qué significa que hay un PR corto? Por lógica. La transición entre el nodo sinusal hasta el ventrículo es rapidísima. ¿Qué pasa si el PR se alarga? Es muy larga la transición. Algo está pasando. Bloqueo, ni bloqueo, ahí no, pero no es espacio. ¿Qué pasa si el ST se acorta? ¿Qué cosa? Lo mismo, por lógica. ¿Más rápido qué? Se está repolarizando. Eso se llama, si este ST se acorta, significa que, ¿qué es esto? Que eso se va cortando también. Y eso es Que el periodo refractario absoluto se va acortando. Significa que hasta la mitad de la onda T, o sea, donde hace el pico la onda T, ahí termina el periodo refractario absoluto. Y viene el periodo refractario relativo. O sea, a partir de acá, esta etapa de acá ya puede haber otro impulso y generar otro nuevo potencial de acción. Por lo tanto, podría ahí generarse otro QRS.
¿Ok? Por eso es importante, y eso es otro punto que ustedes ya no van a ver, y yo no les voy a explicar, porque eso ya lo tienen que leer, es que este ST tiene un valor normal en 100. ¿Ok? ¿Ok? Y eso ya en teoría también les han dicho. Igual este PR tiene un valor normal en tiempo. Y eso es el último punto de la interpretación de la lectura de imagen. Ver los segmentos, o sea, básicamente PR y ST, ¿ok? Y el otro ver la estructura de las ondas. ¿Ok? Yo les había dicho, entonces, tenemos con lo de ritmo. Antes, termino con lo de ritmo entonces. Entonces, imagínense ustedes que para determinar el ritmo, nosotros hemos dicho que primero se despolariza aurícula y luego se despolariza ventrículo. ¿Esto qué es? Despolarización. ¿Esto qué es? Despolarización ventrículo. Eureka. Significa entonces que para que un electrocardiograma tenga un ritmo sinusal, el QRS debería estar después de siempre. Eso me indica que este es un ritmo sinusal. O sea, ¿qué es lo que tendría que averiguar yo en un electrocardiograma? Todas las P le siguen un QRS, es sinusal. O al revés, todos los QRS están precedidas de una P, es ritmo sinusal. ¿Se entendió? Listo. Respecto a ondas en intervalos, es lo que ya me había saltado sin terminar lo de ritmo, que era básicamente lo que decía PR y ST. ¿Listo? Y lo otro son las ondas. ¿Ok? Y acá hay dos cositas básicamente. Gracias, Tati. Les decía yo que tiene que ver básicamente con uno con el voltaje. ¿Ok? Uno con el voltaje. Por ejemplo, la onda P no debe ser más de 2 cuadraditos en voltaje, o sea, no puede ser mayor de ¿cuánto? De 0.2 milivoltios. ¿Ok? Si yo te encuentro una P mayor a 2 cuadraditos, estamos hablando de, se le llama una P pulmonar. ¿Ok? Eso es signo o sinónimo de hipertensión pulmonar. ¿Listo? Entonces, eso es por decir, por una alteración de la P. Respecto al complejo QRS, el complejo QRS tiene una duración que no debe ser más de 2 cuadraditos y medio. En otras palabras, no más de 0,10 segundos. ¿Ok? Si es muy ancho, ¿qué significa? Que podría haber un bloqueo de rama derecha y de rama izquierda, dependiendo. Y eso ya se podría. O sea, si es más ancho, significa que no despolariza todo a la vez. ¿Okay? Bloqueo de rama derecha, rama izquierda. Entonces, si está demorando, hay un trastorno acá en uno de estos dos haces. ¿Ok? Acá en uno de estos dos haces, porque no está despolarizando. Normalmente, para que se despolarice todo esto, tenemos un tiempo y ese tiempo es de 0,10 segundos. ¿Ok? Pero si ese tiempo se alarga, de repente 0,12, se me ocurre 0,14, estamos hablando que hay un tiempo mayor, o sea que algo está pasando en este sistema de conducción que no permite que se despolarice todo a la vez en el tiempo apropiado. ¿Okay? Para lo que es ST, acá hay dos cositas. Yo les he dicho que el trazado va por una línea básica, que es esta. ¿Okay? Cuando el ST está por arriba o el ST está por abajo, eso es anormal. ¿Okay? Tiene que estar siempre acá para ser normal. ¿Okay? Cuando esta T, la forma de esta T, donde debería ser positiva, se invierte, o sea, se hace negativa, también es un hallazgo normal. Y todos estos tres últimos hallazgos, supra o infradecimal o T negativa, corresponden a hallazgos de isquemia, o sea, de infartos. ¿Okay? ¿Sí? Listo. Eso es lo que corresponde a alteraciones de ondas. Alteraciones de segmentos, ya eso lo tienen que determinar ustedes con valores normales según lo que les han dado en teoría. ¿Ok? ¿Listo? Y por último, vamos a ver lo que corresponde al eje. ¿Ok? Lo del eje es básicamente repetir lo que ya les he dicho acá. Lo que nosotros vamos a ver es la resultante vectorial de todas las derivaciones, ¿ok? Todas las derivaciones, ¿para qué?
¿Qué tipo de derivaciones nos da el eje? Las frontales, las derivaciones de miembros, ¿ok? Cuidado, a veces ponemos que cordiales. Entonces, esas derivaciones, o esas 6 derivaciones, van a tener valores en función del voltaje, que es lo que yo les había explicado, dependiendo si es para arriba o es para abajo, o en otras palabras, si es positivo el voltaje o si es negativo. Y esa diferencia de voltaje es el vector que se tiene que colocar en donde, en el eje que le corresponde a cada derivación. Y la totalidad de esa sumatoria es en realidad el eje del corazón. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Nosotros, para determinar el eje, podríamos determinarlo cuando encontramos un QRS isoeléctrico. ¿Qué significa eso? Que tenga 2 para arriba, 2 para abajo. O 3 para arriba, 3 para abajo. ¿Ok? ¿Sí? Listo. Por acá. ¿Qué es una isoeléctrica, por ejemplo? ¿Ok? 2 arriba, 2 abajo. Eso es un isoeléctrico. Si este tipo de QRS yo lo encontrara, por ejemplo, en la derivación 1, significa que el eje del corazón está en la derivación 1, por lo tanto el eje del corazón es 0 grados. Si esta isoeléctrica yo la encontrara en D2, el eje del corazón es ¿cuánto? ¿Cuánto? 60. Más 60. ¿Ok? Si este eje yo lo encuentro en, no sé, en 3, Más 120. más 120. Si yo lo encuentro en ABE, en ABF, igualito. Donde encuentre la isoeléctrica, ese es el eje. Pero generalmente eso no encontramos nosotros en el electrocardiograma. ¿Ok? Y la única condición para lo que les voy a enseñar es que en D1, para lo que les voy a enseñar ahorita, es que en D1 la R sea positiva. O sea, ¿qué significa eso? Que haya más positivos que negativos en D1. Y para eso nosotros encontramos la resultante solo tomando en cuenta lo más fácil, que es tomar Joder. Más que no le tomé foto. 2 derivaciones con las cuales puedo jugar o sacar un eje. Estas derivaciones son la 1, negativo, positivo, y el vertical, que es AB, positivo y negativo. ¿Listo? Entonces, lo único que yo hago es buscar en estas 2 derivaciones lo mismo que he hecho para cualquiera de estos. Entonces, imaginémonos hagámoslo fácil, que esto es 1 y esto es A. Un nombre un poquito más difícil para hacerlo emocionante. A ver. Entonces, contamos. Esto es 1, el azul es 1. 1, 2, 3, 4. Por acá. En 1 tenemos más 4. Menos 2. Menos 2. Resultante de Más 2. 4. Más 2. Más 2. Para ADF, Más 2 menos 1. Más 1. más 2 menos 1, más 1. Entonces lo que yo hago es, si esto es más 2, 1, 2. Este es su vector. ¿Ok? En otras palabras, es esto. Ahí 1, ahí 2. Y para el ABF, más 1. Este es el positivo. Positivo. Entonces, por suma lógica de vectores, tú simplemente intersectas y este es el resultante, ¿verdad?
sientes el eje del corazón. Aproximadamente sería 30 grados. ¿Ok? ¿Sí? ¿Cuáles son los valores normales para un eje cardíaco? Hay varios efectos, ¿ok? Algunos consideran más 110 hasta menos 30. ¿Ok? Y hay otros que consideran solo hasta 90. Hasta más de 90. ¿Ok? Si nos ponemos de acuerdo, como ya nos pusimos nosotros ustedes simplemente acá, hasta 110, ¿ok? Pero creo que eso lo saldrá en teoría, ¿verdad? ¿Listo? Entonces, todos los ejes que se encuentren acá Son normales. los que están para acá son anormales, los que están para acá son anormales. Eso es lo que explica lo de la amputación. ¿Perdón? Es el eje del corazón, no la pierna. Eso es lo que Otro. explica la amputación. No te entiendo. Eso es lo que explica la amputación de la pierna. ¿Qué puntuación? Ah, no. Es el eje del corazón. La pregunta. A ver, para empezar, la pierna derecha no lo he utilizado para nada, lo que te he explicado. Por lo tanto, que le tomas igual. ¿No? La pierna derecha nosotros lo utilizamos como tierra. Ponemos tierra, punto tierra. O sea que puedes tomar así. ¿Ok? Listo. A ver, otro para que me entiendan. Con esto terminamos, ¿ok? Sí, perdón. No, yo también. ¿Qué? ¿Cuánto tiempo ya había? 36 minutos. Un año, ¿Ok? Y acá, igual. A ver, de nuevo, vamos a hacer otro ¿no? Se pierde. Esto es 1 Y ahora él está loca. y esto es ADN. Negra. El ADN va a ser siempre más 1, ¿verdad? Sí. O sea, igual va a estar acá. Pero lo que cambia ahorita en el 1 es que Menos más 1, 3. menos 3. O sea, es menos No, 2. ¿Y ese menos 2 dónde lo ubico? 1, 2. Dextrocardia. ¿Por qué? Porque es negativo. El resultante me salió negativo. ¿Ok? Dextrocardia. Entonces, ese es el efecto. ¿Sí? Así para cualquier igualito, ¿ok? No sea problema. ¿Preguntas? Listo. ¿Voluntario? ¿Qué sería? 120. ¿Voluntario? Doctor, la resultante cuál sería? 120. Ay, ya terminó la hora. Coges tu transportador, mi amor. Listo, vamos, voluntario. Oye, ya terminó la hora. Ya, nos vemos. Y no hay voluntarios. No hay voluntarios. Voluntario voluntarioso.